Pues muchas gracias por estar aquí en esta tercera sesión del Seminario Técnico Online de Adaptación al Cambio Climático mediante la colaboración público-privada, organizado en el marco del proyecto Life City Adapt 3. Esta es la tercera sesión, es la última que lideraré yo. La próxima estará en la Universidad de Murcia, estará con vosotros Lola Bellán, hablando de temas más centrados en la responsabilidad social de las empresas y en la colaboración público-privada, y también muchos consejos y aprendizajes que hemos ido ganando después de estos 4 años del proyecto. La sesión de hoy trata sobre financiación de la adaptación al cambio climático y ahora veréis, pero he intentado enmarcarlo un poco más en, pues que sea como un mini cursillo sobre los programas europeos también, sobre los distintos tipos de convocatoria, sobre cómo elegir según mi idea o según mis necesidades qué convocatoria me interesa más. Y así también pues espero que podáis aprender un poco sobre este mundillo de los proyectos europeos y de las convocatorias y la búsqueda de financiación, que también creía que, dada la naturaleza de la empresa, era útil también para vosotros. Primero hablaremos de programas de la Unión Europea y de proyectos europeos. También vamos a explicar un poco la diferencia, porque a veces se usan indistintamente y es muy distinto lo que es un programa europeo de lo que es un proyecto europeo, que se pueden relacionar con el cambio climático. También de algunas convocatorias nacionales y regionales, que estas son menos, pero también hay alguna para que las tengáis identificadas. Y os mostraremos también un calendario de las próximas convocatorias esperadas. Para empezar, quería, como os decía, hablar de lo que es un proyecto europeo, que muchas veces muchos ayuntamientos o muchas entidades se ponen a preparar un proyecto europeo sin saber de verdad lo que significa. Un proyecto europeo es mucho trabajo, son años de trabajo, es mucho trabajo durante la preparación y también durante su implementación. Entonces hay que estar seguros, confiar en la idea y saber que vamos a tener que estar muy implicados. Depende del programa, pues exige más o menos de dedicación, pero en general pues hay que saber que no es obtener financiación y ya está, lleva un trabajo detrás. Para presentar un proyecto europeo, lo más importante es que tengamos una idea. Además de tener una necesidad, es un mundo muy competitivo y tenemos que tener una idea de cómo resolver ese reto o cómo enfrentarnos a esa necesidad, si lo queremos hacer solos o lo queremos hacer acompañados, si está alineado con alguna necesidad europea o es simplemente una necesidad muy local. También vamos a tener que saber venderlo también, que adaptarnos a lo que pide la convocatoria y saber explicarlo y alinearlo con las prioridades que esta marca. Y al final, cuando presentas un proyecto a una convocatoria, eh, tienes que saber que estás vendiendo tu idea, que tienes que convencer a un extraño. Hay que presentar muy bien, tener muy claro cuál es el problema, cuál es la necesidad, cuál es la idea y cuál será el impacto después del proyecto. Entonces, creo que es importante tener esto claro antes, como os decía, antes de embarcarse en un proyecto europeo. También a ver un momentito, que había aquí gente. Vale, ya están aceptados. Hola, Eh, buenas, gracias. Hola, buenas. Eh, También para lo que os decía, muchas veces, incluso en noticias, leo el programa europeo Life City Adapt 3. No, el Life City Adapt 3 no es un programa europeo. El programa es el programa Life. El programa Life saca convocatorias, a esas convocatorias se presentan distintas propuestas y de esas propuestas algunas son aprobadas y se convierten en proyectos. Entonces, esta línea hay que tenerla muy clara. Al final, de las políticas europeas, esas políticas se materializan a través de fondos, a través de fondos europeos o de iniciativas europeas. Estos fondos se dividen, se estructuran en programas con distintos objetivos, de programas europeos que son el programa LIFE, el programa Horizonte Europa, el programa Interreg Europa. Ahora veremos algunos de ellos. Y estos programas, algunos anualmente, otros periódicamente, van sacando convocatorias.
Estas convocatorias, pues lo que os decía, hay propuestas que se presentan y de esas propuestas aprueban proyectos. Así que esto es importante tener claro, esta diferencia entre lo que es una política, lo que es un programa, lo que es un proyecto. Casi todos los proyectos europeos exigen colaboración con otras organizaciones. Esto puede ser colaboraciones entre dos entidades, entre tres entidades, pero por ejemplo hay otros programas como el programa Horizonte Europa que pueden ser consorcios de hasta 20 entidades de distintas naturalezas. Hay otros programas que simplemente están dirigidos a entidades públicas regionales. Entonces, simplemente se pueden presentar estas. Hay otros que permiten la colaboración entre entidades de mucho tipo. Entonces, lo que os decía, lo más importante es desde el principio tener claro cuál es la necesidad, que esta idea que responde a esa necesidad responde a prioridades que algún programa europeo establece. También que no sea algo que ya se ha aprobado. Es un mundo muy competitivo y tiene que ser algo innovador. Hay algunos programas que exigen más y otros que exigen menos innovación, pero tiene que diferenciarse de algo que ya se haya hecho. También tiene que ser viable desde el punto de vista económico y desde el punto de vista técnico. También es importante saber qué cofinanciación necesito, o sea, los distintos programas europeos establecen distintos ratios de cofinanciación. Entonces, saber lo que mi entidad puede abordar y cuál es la financiación que necesito. También qué va a aportar nuestro proyecto al contexto europeo, si tenemos un partenariado europeo y si lo necesitamos, pues saber cómo buscarlo. También estar apoyado por el entorno. Es importante que en casi todas las convocatorias te piden poner los riesgos. Al final, si no, si hay una idea buena, pero por ejemplo la sociedad no está muy preparada o la sociedad o el contexto político, por ejemplo, no está preparada para implementarla, para llevarla a cabo, pues se va a ver como un riesgo muy grande y será difícil conseguir financiación. Y pues lo mismo que con la cofinanciación, tener claro si ese presupuesto puede ser asumido por la organización. Y entonces, entre proyecto y convocatoria, como os decía, eh, cada programa anualmente, periódicamente, publica convocatorias. Estas convocatorias es lo que nos tenemos que leer como si fuera una Biblia antes de presentar cualquier propuesta. Esta convocatoria marca cuáles son las prioridades, los requisitos que tiene que tener el consorcio, cuál será el nivel de cofinanciación, qué tipo de proyectos buscan, si buscan proyectos demostrativos, si buscan proyectos de investigación. Dependiendo del programa, estas convocatorias se lanzan con una periodicidad u otra. Por ejemplo, el programa LIFE publica normalmente en las mismas fechas, como en torno al mes de abril o así, y se suele cerrar en septiembre-octubre. Y otros programas fijan la fecha de publicación con mucha anterioridad. Ya cuando publican todas las prioridades ya sale en qué fecha va a salir cada convocatoria. Entonces, como os decía, antes de presentar un proyecto es muy importante estudiar muy bien la convocatoria y ver si los objetivos de nuestra propuesta están relacionados con ellas. Hablando ya de adaptación al cambio climático, al ser un tema tan transversal y que impacta en tantos aspectos de la población, hay prácticamente todos los programas europeos tienen alguna prioridad relacionada con el cambio climático. Perdonad que estoy parando de vez en cuando, pero veo que hay gente en la sala de espera y voy aceptando. Em, Aquí vemos cuáles son los principales de los que os quería hablar hoy. También me he centrado sobre todo en autoridades locales, a los que pueden acceder las autoridades locales, pero muchos de ellos también, ahora os iré diciendo, pueden acceder las empresas. Aquí tenemos el programa Interreg Europa, Interreg Sudoe, Interreg Euromed. Esto sobre todo son los que puede acceder la mayoría de las entidades locales que estáis aquí hoy.
y el NextMed, el programa URBAC, el programa Erasmus, el programa LIFE, el programa Horizonte Europa e incluso el programa Europa Creativa, si tenéis alguna idea más relacionada con el arte o con el mundo creativo. Al final, los distintos programas tienen distintos objetivos, entonces hay que ver qué necesitamos y cuál se adapta más a lo que necesitamos. El primero de ellos, y más importante, más directamente relacionado con el cambio climático, es el programa LIFE. El programa LIFE es el instrumento financiero principal de la Unión Europea para financiar proyectos de medio ambiente y de cambio climático. Y entonces aquí tenemos distintos subprogramas. Dentro del programa LIFE hay distintos subprogramas. Cada uno lanza su texto de convocatoria de forma distinta. Están el subprograma de naturaleza y biodiversidad, que este persigue objetivos sobre todo relacionados con la implementación de las estrategias relacionadas con biodiversidad y de las políticas de biodiversidad europeas, como la estrategia de la biodiversidad 2030 y toda la legislación relacionada con la conservación de espacios Red Natura, por ejemplo. Luego el subprograma de economía circular y calidad de vida, que este es muy transversal y aquí se incluyen pues, temas relacionados con agua, con mejorar la eficiencia del uso del agua y de la conservación de los recursos hídricos, pero también de suelo, de aire, de residuos, de mejora del bienestar en general. Por ejemplo, aquí se incluye una prioridad también de la nueva Bauhaus europea. Luego tenemos el subprograma de mitigación y adaptación al cambio climático. Este subprograma es el que se presentó en la City Adapt 3 y tiene objetivos relacionados con la reducción de emisiones y también con la disminución de la vulnerabilidad al cambio climático en todo el territorio europeo y en muchos ambientes, tanto en zonas urbanas, pero también en medio natural o en otros lugares. Todos estos subprogramas tienen un 60% de subvención y el 40% restante se pone por la entidad, excepto el programa de transición hacia las energías limpias, el subprograma CED, que se empezó a publicar hace unos 3 años y este sí que financia un 95%. Sobre todo el programa LIFE se centra en proyectos demostrativos. No es un programa de investigación, de desarrollo de nuevas tecnologías, es más un programa de probar las tecnologías que se han desarrollado y hacer experimentos piloto y probar y desarrollar mejores prácticas. Casi todos, hay algún programa live, hay algún proyecto live que involucra solo a un socio, pero normalmente se busca siempre un consorcio diverso y también formado por distintos tipos de entidades, pues que haya representación pública, pero colaboración también con entidades privadas, con organismos de investigación, incluso con asociaciones. En los presupuestos, depende del subprograma, están como entre el 1,5 millones y los 10 millones de euros para el total del proyecto. Y suelen ser proyectos de unos 4 años, suele ser la media, algunos un poquito más. Los proyectos LIFE integrados, que también es otro tipo de proyectos LIFE, que son para implementar políticas. Estos duran más tiempo y tienen más presupuesto, pero la mayoría de proyectos LIFE están en torno a los 4 años. Y luego de cada programa que os voy a ir comentando, os he puesto 1 o 2 ejemplos para, pues a lo mejor os sirvan de inspiración sobre algún proyecto ya aprobado relacionado con la adaptación al cambio climático. En este caso se ha incluido el Life Water Cool, que es un proyecto del 2018 que ya ha terminado. Involucraba al Ayuntamiento de Sevilla, a la agencia EFE, a la Universidad de Sevilla y a una empresa de desarrollo tecnológico y era para mejorar la eficiencia del uso del agua en áreas urbanas.
Luego tenemos también este es en Rotterdam, el proyecto Life Urban Adapt. Este proyecto estaba formado solo por un consorcio de 3 entidades, para que veáis que tampoco tienen que ser consorcios enormes, sino que pueden ser un poco más locales. Tampoco hace falta que involucre a entidades de distintas partes de Europa, depende mucho del problema y de la idea. Y este era también de demostrar soluciones para la adaptación al cambio climático y mejora de la resiliencia en la ciudad de Rotterdam. Estos 2 proyectos eran pues de presupuesto en torno a los 2 millones de euros, me parece. Luego tenemos el programa Horizonte Europa. En este programa es verdad que suele ser más orientado a la investigación. Entonces, las entidades locales no suelen estar tan interesados. Sí, a lo mejor en formar parte del consorcio para poder probar las soluciones y servir como de demostradores de lo que se investiga en el proyecto, pero a lo mejor suele ser a lo mejor más difícil de preparar. Entonces normalmente no lideran los proyectos, simplemente se meten en el consorcio para servir de demostrador. Aquí el programa Horizonte Europa sobre todo tiene distintos clústeres, se llama, con distintos pilares, y los más relacionados con el medio ambiente son el 4 un poco también, que va sobre digitalización, pero sobre todo el 5 y el 6. El 5 que es de clima, energía y movilidad, y el 6 que es de alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Entonces, lo bueno de este programa es que en muchos casos, depende de la convocatoria, pero en muchos casos es el 100% de subvención. Entonces, es un programa muy interesante también. Y aquí sí que se exige un consorcio mucho más variado. Normalmente mínimo de 3 países, depende de la convocatoria, a veces exigen incluso más. Y son proyectos de más presupuesto también. Normalmente un mínimo de 2, pero suelen estar en torno a los 5 o 8 millones de euros. Y también duran un poquito más a veces, también en torno a los 3, 5 años. Y aquí, por ejemplo, os he puesto el Horizonte Europa Resilience, que creo que también os presenté en la anterior sesión una herramienta que se había creado con este programa y que para el desarrollo de rutas para conseguir la resiliencia climática en las regiones de Europa, implementar el Pacto Verde Europeo. Luego tenemos el programa Erasmus. El programa Erasmus, sobre todo, os sonará Erasmus de las becas Erasmus para estudiantes. Y el programa Erasmus está muy centrado en la formación y en la mejora de las capacidades. Entonces, pueden optar también ayuntamientos, y la prioridad que más se alinea con las entidades locales es la de mejorar la capacidad de las ciudades para gestionar políticas urbanas sostenibles y diseñar planes de acción urbana integrados en las ciudades. Entonces, también hay distinto tipo de acciones. La financiación es del 80% normalmente, y también se busca un consorcio internacional y que haya involucrada también entidades relacionadas con la educación superior, la educación y la formación profesionales y la juventud. Y el presupuesto aquí varía un poco más. El presupuesto suele ser menor que LIFE y que Horizonte Europa, a lo mejor un máximo de 1 millón de euros. Y por ejemplo, aquí os he puesto el Erasmus Eco-Transition Stories. Bueno, el nombre completo es Stories for Stories for Ecological Transitions, creo. Y aquí Eurovértice también ha sido socio. Es un proyecto que ha terminado en diciembre de 2023, y el consorcio estaba formado por socios también italianos, franceses y portugueses. Y, y es para desarrollar nuevas formas de comunicarse con la sociedad para transmitir el impacto del cambio climático
a través de, pues, basándose como en las historias de las ciudades también, como encontrar cuál es la narrativa, la mejor narrativa para comunicar la importancia de adaptarse al cambio climático. Es mucha información. Si me queréis parar en cualquier momento, aunque ya sabéis que después vamos a tener también un ratito para discusión, me podéis interrumpir. Pasamos al programa Interreg Europa. El programa Interreg Europa está sobre todo relacionado, está sobre todo vinculado a regiones, a autoridades regionales, pero también en muchos casos hay muchos ejemplos de proyectos en los que participan ayuntamientos. Aquí el objetivo de Interreg Europa es implementar políticas. Estas políticas suelen ser políticas regionales, pero también pueden ser políticas locales. Entonces, el objetivo del programa es que las distintas regiones o ciudades europeas intercambien conocimiento, intercambien buenas prácticas para mejorar sus capacidades. O sea, sobre el programa Interreg, todos los subprogramas de Interreg, Interreg Europa, Interreg Sudoe, Interreg Euromed, son destinados al intercambio de experiencia y a la cooperación territorial y mejora de políticas. El, también admite a universidades o a empresas como... No, empresas no, tiene que ser sin ánimo de lucro. Como advisory partner para ayudar a estas regiones o a estas autoridades locales. Para las autoridades públicas tiene un 80% de financiación y para los advisory partners es un 70%. El consorcio es también internacional y además en este caso se exige mucha variabilidad. O sea, tiene que tener como mínimo un socio del norte de Europa, un socio del sur, un socio del este y un socio del oeste. O sea que también la búsqueda del consorcio a veces es como la parte más difícil, incluso más que encontrar la idea. Son presupuestos de también en torno a 1 o 2 millones de euros y duración de 4 años. 3 años que son más de implementación y luego como un año de seguimiento. Y aquí os ponía también un ejemplo de uno de los últimos proyectos aprobados que va a adoptar soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la resiliencia climática en gobiernos locales. Entonces, para presentarte este programa tienes que tener una política urbana que quieras mejorar y que puedas intercambiar experiencias con ayuntamientos o con regiones de otros lugares de Europa que tengan la misma política y que podáis intercambiar conocimientos. Pasamos a Interreg Sudoe. Interreg Sudoe también tiene muchas prioridades, pero hay una muy relacionada con el cambio climático, que es la de Sudoe eficiente y resiliente. Y aquí es cooperación territorial entre el sudoeste europeo. Entonces tiene que tener distintos socios de la cadena de valor, dependiendo del tema pues, y del objetivo tiene que involucrar a un tipo de entidades u otras, pero tiene que tener mínimo participantes de Portugal, España y el sur de Francia, unas regiones que hay en el sur de Francia. La financiación es del 75% y hay un mínimo también de presupuesto, dependiendo de si son organismos públicos o son empresas. Son proyectos de 3 años y también da cabida para entidades privadas y entidades sin ánimo de lucro. Aquí tenéis otro ejemplo de proyecto Sudoe, ClimaAlert, que es para un desarrollo de servicio de alerta temprana de riesgos climáticos relacionadas con el agua para mejorar la resiliencia en todo el territorio Sudoe. Sí, tienen que ser proyectos que respondan a una necesidad y a un reto común que sea compartido por estos 3 países del sudoeste de Europa. Tenemos el programa también Interreg Euromed. Os voy a poner el mapa porque es para cooperación territorial entre los países que veis señalados aquí en tono más oscuro. Creo que alguno de vuestros ayuntamientos se queda fuera.
Y este también es para, hay distintos tipos de proyectos más de estudio, otros de estado y otros de transferencia. La financiación es de un 80%, también busca un consorcio internacional y también hay cabida para empresas y autoridades públicas. El presupuesto varía dependiendo del tipo de acción, dependiendo del tipo de proyecto y la duración lo mismo. Antes se llamaba Interreg Med y ahora se llama Interreg Euromed, por si alguno de vosotros os suena. Interreg Med ahora son los llamados Euromed. Aquí tenemos, por ejemplo, el proyecto Embrace, que también este estaba relacionado con economía circular, también de alguna forma relacionado con la adaptación al cambio climático. El programa NextMed. Este también tiene muchas prioridades. Antes se llamaba, no, esto aquí puesto antes llamado NextMed, antes se llamaba ENI, me parece. Y también tiene distintas prioridades. Más competitivo e inteligente, más ecológico con bajas emisiones y resiliente, más social integrador y una mejor gobernanza para la cooperación en el Mediterráneo. Y este es un programa muy particular porque permite la colaboración, la cooperación con socios o sea, con entidades fuera de Europa, del sur del Mediterráneo. Y sobre todo busca un equilibrio entre el norte y el sur. La financiación es del 90%, también son presupuestos de entre 1 o 3 millones de euros y entre 2 o 3 años de duración. Y aquí tenemos otro ejemplo, sí, como os decía, antes se llamaban ENI, y este también va sobre economía circular e innovación en educación para industrias creativas en ciudades mediterráneas. Por ahí acabábamos con los programas europeos, sé que han sido muchos, pero ahora en el tiempo de discusión me podéis comentar si tenéis alguna duda. Sobre las convocatorias nacionales y regionales, como os decía, aquí son menos las oportunidades. Sobre todo, la mayoría de convocatorias nacionales y las más importantes y de mayor envergadura son lanzadas por la Fundación Biodiversidad. Estas también el año pasado hemos tenido bueno, los últimos años con los fondos Next Generation hayamos tenido muchísimas oportunidades. Ahora, a lo mejor los próximos años se espera algunas menos, pero si vemos el programa de trabajo 2021-2025 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, ya nos puede dar algunas pistas de por dónde van a ir las vías de financiación. A nivel regional, van a salir seguramente de forma anual proyectos para el impulso de la adaptación al cambio climático en el ámbito urbano y periurbano a través del PIMA Cambio Climático. Estas en principio van a salir todos los años, desde 2021 hasta 2025, y son regionalizadas, las saca cada región, entonces no en todas las regiones se esperan para las mismas fechas. Estos proyectos lo único es que son proyectos muy pequeñitos, son unos 80.000 euros para las entidades locales de menos de 100.000 habitantes y al 90% de financiación. Y luego, otra de las líneas de financiación que contempla este programa de trabajo es la integración del enfoque adaptativo en las actuaciones de renaturalización y mejora de la resiliencia de las ciudades. Y, y estos, en principio, también van a salir cada año. Este año creo que se esperan, el año pasado salieron con los fondos Next Generation, pero este año en principio saldrán con fondos FEDER y seguramente para el segundo o tercer trimestre del año. También son 70-80% de financiación. Entonces ahora, después de todo esto, esta media hora de yo hablando, contándoos todas las oportunidades de financiación que tenemos, supongo que os preguntaréis cómo elijo cuál es la mejor, cómo encontrar mi convocatoria ideal y empezar a optimizar esfuerzos para prepararla. Pues yo la primera pregunta que me haría es si el problema que queremos solucionar o la necesidad que tenemos es un problema local o es común en otros lugares de Europa. Si es un problema muy, muy común,
podemos optar por programas europeos, pero necesito tener una buena idea o que alguien me ayude a encontrarla. Si es local, a lo mejor sí que podemos ir a una convocatoria nacional o regional. No hará falta a lo mejor aspirar a un proyecto europeo. Entonces, si ya decimos, vale, este es un problema muy importante, es compartido y necesita de colaboración entre distintas entidades europeas para resolverlo, ¿cómo elijo el programa? Pues lo primero es saber qué quiero conseguir. Quiero conseguir financiar infraestructuras, me interesa más intercambiar experiencias porque creo que no tengo el conocimiento suficiente, mejorar las capacidades de los trabajadores y trabajadoras de mi entidad, o necesito investigar, y también qué presupuesto necesito. Una vez tengamos eso claro, pues según lo que os he ido cantando, podemos elegir qué programa se adapta más a lo que quiero conseguir. Y muy importante, si ya tengo una idea, quién me puede ayudar a hacer la realidad? O si no tengo una idea, ¿quién puede ayudarme a encontrarla? Pues para esto es muy importante tener un consorcio potente que ayude a que pues que te ayude primero, si no tienes la idea, a saber por dónde ir, pues que conozca mejor el estado del arte a nivel europeo y saber qué falta por desarrollar y dónde puedo encontrar algo vendible para reflejar en mi propuesta, o también quién me puede ayudar una vez yo tenga la idea a llevarla a cabo durante de 2 a 5 años que duran los proyectos europeos. Y sobre todo, es muy importante todo esto, pero si ahora mismo no hay ninguna oportunidad, pues no hace falta que empecemos a trabajar, pero, pero si sí que hay una idea, pues buscar, o sea, si sí que el paso más importante después de tener todo esto claro es si hay alguna convocatoria abierta o se prevé. Para esto, buscar convocatorias a través de las páginas web de los programas que os he dicho, que ahí se van publicando, por ejemplo, siguiendo por redes sociales, si seguís en Twitter, en LinkedIn los programas, suelen avisar de cuáles serán las próximas convocatorias, o en el Funding Entenders de la Unión Europea, por ejemplo, todas las del programa Horizonte Europa y todas las del programa LIFE se publican ahí también. Y leerme en profundidad las bases, ver si cumplo los requisitos, si mi idea está alineada con las prioridades y analizar los recursos que necesito y la cofinanciación que me van a dar para ver si puedo optar a ella. Si es un problema muy local, o a lo mejor que no sea algo tan innovador, pues entonces tendremos que ir a convocatorias nacionales o convocatorias regionales. Eh, para ello, pues la página de la Fundación Biodiversidad, sobre todo para los proyectos de adaptación al cambio climático, analizar cuáles son los requisitos, si hay alguna próxima convocatoria abierta que ya estén publicadas las bases, o si es alguna que suele salir todos los años, ver las bases anteriores, también suele ser útil, tampoco cambian drásticamente. Y luego ya empezar a desarrollar la idea, ver si me hace falta un consorcio, si puedo presentar la propuesta solo y empezar a preparar la propuesta, pues estructurada en distintas acciones, normalmente que sean proyectos transversales, que no sea simplemente la obra en sí, pero que también implique participación ciudadana, que implique acciones de concienciación, de sensibilización. Y aquí os he colocado, bueno, esto seguramente lo veáis mejor cuando os envíe la presentación, y también podéis descargaros desde la web de Eurovértice, solemos actualizar el calendario de convocatorias. No sé si estáis suscritos al boletín, pero por el boletín de Eurovértice también se suelen mandar cada mes cuáles son las próximas convocatorias que se esperan. Aquí veis que este es de los próximos meses. En enero, en principio, se abre convocatoria Erasmus y cierra en 2 meses, en marzo. El Interreg NextMed también espera cerrar en marzo. Tenemos el programa LIFE, sale en el 18 de abril y cerrará en septiembre-octubre seguramente. Horizonte Europa, las convocatorias suelen ser muy específicas,
de prioridades muy específicas y van saliendo continuamente durante el año, hay que estar muy atentos. Eurostars y EIC, estos son más para empresas. Europa Creativa también van saliendo distintas convocatorias durante el año. NextMed Euromed saldrá seguramente en marzo y Interreg Europa lo mismo, también en marzo y cerrará en junio. Y luego que os interesen, el Interreg Sudoe se esperaba para enero o así, pero todavía están resolviendo las condiciones de los proyectos que aprobaron en diciembre de la anterior convocatoria. O sea que yo creo que se va a retrasar seguramente a marzo. Eh, Prima también, pero este tampoco es muy interesante para ayuntamientos. Y Urbact, la que va a salir ahora, son proyectos como de transferencia, me parece, pero tampoco os interesa mucho. Sobre todo los que más interesan, Sudoe, NextMed, Euromed, Life y a lo mejor alguna convocatoria de Horizonte Europa. Y luego, como ya os mencionaba en la primera sesión, me parece, cuando hablábamos de formas de instrumentos de planificación relacionados con el cambio climático, también en marzo se espera el lanzamiento de la nueva convocatoria, las antiguas EDUSI, que ahora se llaman ETI, Estrategias de Desarrollo Territorial Integrado, y van a mover mucho presupuesto. Lo único que pueden presentarse grandes ciudades, ciudades intermedias o áreas urbanas funcionales. O sea, si son municipios de menos de 20.000 habitantes, sí que se pueden agrupar con otros del entorno que tengan como una estrategia común. Todas estos planes de actuación tienen que estar enmarcados en una estrategia de ciudad previa, que puede ser, por ejemplo, la agenda urbana o otra estrategia siempre y cuando tiene que cumplir unos requisitos, uno de ellos, por ejemplo, que se haya producido con participación ciudadana. El tamaño del presupuesto va a variar por regiones y por el tipo de ciudad. Y aunque, como os decía en la primera sesión, sobre todo las acciones se van a centrar en digitalización, en eficiencia energética y rehabilitación y en patrimonio cultural y turístico, que no están relacionadas directamente con la adaptación al cambio climático, pero al final, pues si se hace una restauración en patrimonio, siempre se puede hacer desde un punto de vista de la adaptación al cambio climático y así aprovechar y poder financiar también acciones a lo mejor necesarias en el municipio. Y luego, por último, no quería terminar sin mencionar la colaboración público-privada, que al final es otra forma de financiación y es la que ha permitido, además de la financiación europea, poder lanzar el proyecto de la ICITI Adapt 3, que es la colaboración de los ayuntamientos con las empresas privadas del entorno como mecanismo para poder financiar acciones de adaptación. Es verdad que solo con la ayuda de las empresas es muy difícil poder hacer grandes obras, porque al final son contribuciones, algunas un poco más simbólicas, otras hemos tenido contribuciones de hasta 20.000 euros de algunas empresas, o sea que sí que puede ser un gran empuje cuando hace falta resolver un problema en el municipio. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta también, que es una opción y que es una muy buena oportunidad para los ayuntamientos intentar desarrollarse en esta dirección. Y vais a poder aprender mucho más sobre esto en las dos próximas sesiones que impartirá Lola Bellán, como os decía, de la cátedra de RSC de la Universidad de Murcia. La primera la próxima semana será un poco más teórica sobre RSC y algunos conceptos relacionados con la RSC, pero siempre teniendo en cuenta la adaptación al cambio climático. Y la sesión del 15 de febrero que irá sobre la colaboración público-privada, el tipo de modelo que se ha diseñado y algunos consejos y aprendizajes pues, que al final han vivido con sus propias carnes los ayuntamientos socios del proyecto y que pueden ser útiles para vosotros si queréis replicar este modelo.